Los pasos resonaban entre las calles de Éfeso como un eco de urgencia. Un joven corría con el corazón desbordado, sosteniendo bajo su túnica un pergamino que podría cambiarlo todo. Su nombre era Timoteo, y lo que llevaba consigo no era solo tinta sobre piel de cordero, sino un secreto capaz de alterar el destino de la fe cristiana. Si lo descubrían, moriría. Pero si lograba entregarlo, su nombre quedaría escrito junto a los grandes pilares de la fe. Timoteo no siempre fue un fugitivo. Nació en Listra, una pequeña ciudad del Imperio Romano, un lugar donde los mundos chocaban. Desde niño vivió entre dos realidades. Su madre, Eunice, una mujer judía de profunda fe, le enseñaba sobre el Dios de Israel, mientras su padre, un griego culto y racional, lo formaba en la filosofía y los dioses del Olimpo. Esa dualidad fue su primera gran batalla. Por las mañanas aprendía sobre Moisés y los profetas. Por las tardes escuchaba sobre Alejandro Magno y los sabios de Atenas. Dos verdades, dos caminos, y un solo corazón dividido. A los 12 años ya sentía el peso de esa contradicción. Amaba a su madre y a su abuela Loida, que veían en él un elegido, pero también deseaba el reconocimiento de su padre, que consideraba la fe una debilidad. En las noches, Timoteo miraba el cielo estrellado y se preguntaba, ¿quién tiene razón? ¿El Dios que exige obediencia o el mundo que exalta la razón? Una noche escuchó a sus padres discutir. Su padre quería que abandonara los rollos sagrados y aprendiera algo útil, pero su madre respondió con una firmeza que hizo temblar las paredes. El conocimiento de los hombres lleva a la gloria terrenal. La sabiduría de Dios lleva a la eternidad. Esas palabras lo marcaron para siempre, sembrando en él una pregunta que lo perseguiría durante años. El destino comenzó a moverse cuando un predicador llamado Pablo llegó a Listra. La gente susurraba sobre él. Decían que antes perseguía cristianos, pero ahora proclamaba con una pasión incendiaria el nombre de Jesús. Timoteo, movido por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, se mezcló entre la multitud. Las palabras de Pablo atravesaron su alma como fuego. Hablaba de un amor que no se ganaba, de una gracia que no se merecía. La salvación no viene por la ley, sino por la fe. Por primera vez, en medio de su confusión, algo tuvo sentido. Cuando Pablo terminó, Timoteo, temblando, se abrió paso entre la gente y se acercó. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó el apóstol. «Timoteo», respondió con un hilo de voz. Pablo lo observó con una mirada que parecía ver más allá de lo visible, una mirada que escudriñaba su alma. «Dios tiene un propósito para ti», le dijo con una voz que era a la vez un mandato y una invitación. «Ven conmigo». Aquella frase dividió su mundo en dos. Su madre lo abrazó con lágrimas, sabiendo que ese día llegaría. «Si Dios te llama, hijo mío, no temas», le dijo. Y Timoteo partió sin mirar atrás, dejando atrás su hogar, su padre y la vida que conocía, para adentrarse en un camino incierto. El viaje junto a Pablo no fue fácil. Recorrieron caminos polvorientos, ciudades hostiles, templos paganos y aldeas donde el nombre de Cristo era motivo de muerte. Una noche, mientras se reunían en una casa escondida, los soldados irrumpieron con violencia, gritos, antorchas, espadas. Un anciano cristiano fue arrastrado afuera. «Renuncia a tu fe», le ordenaron. El hombre, con la voz quebrada pero firme, respondió: «Mi Señor es Cristo». La espada descendió. Timoteo quedó paralizado, helado. Aquel instante fue su bautismo en el dolor. Comprendió que seguir a Jesús significaba mirar de frente a la muerte y no retroceder. Esa noche, escondido entre ruinas, temblando de miedo, Pablo se sentó a su lado. «Nadie nace preparado, Timoteo. Nadie está listo para ver esto. Pero la fe nos sostiene. Debes decidir si confiarás en Dios o en tu miedo.
Las palabras del apóstol lo persiguieron hasta el amanecer. Se sentía como un niño en un mundo de gigantes, pero sabía que no podía volver atrás. Días después, mientras caminaba solo por un mercado, una figura lo observó entre las sombras. Era un hombre encapuchado. «Vi tus ojos cuando ese anciano cayó bajo la espada», murmuró con voz rasposa. «Tienes miedo». Timoteo retrocedió, con el corazón en la garganta. «¿Quién eres?» «Solo un observador», respondió el extraño, acercándose un paso. «Sigues a Pablo, pero dime, ¿sabes quién es realmente? ¿Por qué siempre lo persiguen? ¿Crees que todo lo que dice es verdad?» Timoteo sintió un escalofrío. «Pablo es un siervo de Cristo», respondió, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. El hombre sonrió con un brillo oscuro en sus ojos. «Cristo, o quizás solo otro líder usando la fe para su causa. Hay secretos que Pablo jamás te ha contado. Tú no elegiste este camino. Te están moldeando para algo que no comprendes». Antes de que Timoteo pudiera responder, el desconocido se mezcló con la multitud y desapareció, dejando una semilla de duda venenosa en su corazón. Desde entonces, cada paso se volvió más pesado. Empezó a mirar a su maestro con incertidumbre. ¿Qué sabía Pablo que él no? ¿Era él simplemente una pieza en un juego más grande? El viaje los llevó por aldeas ocultas y caminos vigilados. Pero pronto, algo aún más oscuro los alcanzó: la traición. Uno de los suyos, Demas, un hombre que había compartido su pan y sus oraciones, parecía inquieto. Cuando advirtió que los soldados se acercaban, gritó: «¡Corran!». Pero era tarde. Era una trampa. Los enemigos surgieron de los árboles, las lanzas brillaron bajo el sol. En medio del caos, Timoteo vio lo impensable: Demas recibiendo un saco de monedas de manos de un soldado romano. El amigo se había convertido en traidor. Esa noche se refugiaron en una cueva húmeda y fría. Timoteo estaba destrozado. «¿Cómo pudo hacerlo?», murmuró, con la voz rota por la traición. Pablo, cuyas cicatrices hablaban de 1000 batallas, lo miró con serenidad. «He sido traicionado antes, azotado, encarcelado, humillado, pero cada herida me acercó más a Cristo. No busques fuerza en ti mismo, hijo, porque es en nuestra debilidad donde Dios se glorifica». Timoteo bajó la cabeza. Por primera vez, entendió que cargar la cruz no era una metáfora, sino una realidad de sangre y dolor. Días después, mientras descansaban en una aldea, un anciano de rostro curtido se le acercó. «Te pareces mucho a tu padre», dijo con voz grave. Timoteo se sobresaltó. «¿Conociste a mi padre?». El anciano asintió lentamente. «Sí, y si eres su hijo, hay algo que debes saber. Tu padre no era el hombre que crees, tenía secretos, secretos que pueden cambiar todo lo que sabes de ti mismo». Timoteo sintió el corazón acelerarse. «¿Secretos? ¿Qué secretos?». Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito rompió el aire. «¡Soldados! ¡Vienen hacia aquí!». Cuando giró, el anciano había desaparecido entre la gente. Desde ese momento, su mente fue un torbellino. ¿Qué secretos guardaba su padre? ¿Podía su pasado, el mundo griego y racional de su padre, estar conectado con el misterio que rodeaba a Pablo y su misión? El grupo siguió huyendo, pero algo no encajaba. Los soldados los encontraban demasiado rápido. Era evidente que alguien dentro del grupo los estaba delatando de nuevo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Timoteo observó a sus compañeros, uno por uno. La duda se volvió una sombra viva. Demas, el traidor, ya no estaba, pero ¿había otro? Entonces, otro de sus compañeros se le acercó con voz cansada. ¿Alguna vez has dudado, Timoteo, sobre todo esto? ¿Sobre si realmente vale la pena? Timoteo lo miró con desconfianza. «Nuestra fe vale más que la vida misma». El hombre sonrió con amargura.
Eso dices ahora, pero cuando llegue el filo de la espada, veremos quién permanece. Luego se levantó y desapareció entre los árboles. Timoteo quedó solo, mirando las brasas consumirse. La fe lo había llevado a lugares de gloria y terror. Había visto el valor de los mártires y la corrupción de los traidores. Había sentido el calor del espíritu y el frío del miedo. Pero esa noche comprendió algo fundamental. La verdadera batalla no era contra los romanos, ni contra los traidores, ni siquiera contra el miedo a la muerte, sino dentro de su propio corazón. El pergamino que ahora ocultaba bajo su túnica contenía algo más que palabras. Era el testimonio de una generación que no se rindió, la voz de un hombre que vio la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Mientras las tropas patrullaban las calles de Éfeso, Timoteo corrió entre las sombras, decidido a cumplir su misión. Detrás de él quedaban la duda, la traición y el miedo. Delante, la verdad. Porque algunos secretos no están destinados a ocultarse, sino a transformar el mundo. Y Timoteo, el joven de corazón dividido, estaba a punto de entregar uno de ellos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.